¿Se acuerdan lo que dijo Samuel? He aquí el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención más que la grasa de carnero. De nada sirve nuestra entrega a Dios si no estamos dispuestos a obedecer. Cuando nos arrepentimos debemos abandonar el pecado. Debemos dejarlo de lado en nuestra vida y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La ofrenda se quemaba por completo, hermanos. La ofrenda tenía que ser quemada completamente. El holocausto se consumía totalmente en el altar. Esos holocaustos eran los que se ofrecían por la mañana y por la tarde por el sacerdote. Todo el animal era quemado sobre el altar. No es lo mismo que la ofrenda por el pecado, donde parte de esa ofrenda podía ser comida por el sacerdote. En este caso, el animal entero era consumido. Y cada sábado se ofrecían 4 animales, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Esos sacrificios representaban el continuo sacrificio de Cristo, que hay continuo perdón para todo aquel que se consagre a Él. Todo el tiempo podemos recibir el perdón si venimos confiados en Jesús y estamos dispuestos a hacer una entrega completa, abandonando el pecado de nuestra vida. Hoy en día no ofrecemos sacrificios de animales, pero ofrecemos nuestra vida a Dios. Y nuestra vida debe ser una entrega total, sin reserva. De allí que el holocausto se consumía por completo sobre el altar. No debemos dejar ninguna parte de nuestra vida sin entregarla al Señor. Todo debe ser puesto sobre el altar. Eso significa nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros tesoros, todo lo que somos y tenemos debe estar puesto al servicio de Dios. El que traía el holocausto con motivos egoístas no era acepto delante de Dios. Dios rechazaba tal ofrenda. Debía traerlo en pleno amor y en plena consagración. Así la ofrenda era olor grato a Jehová. Quiera Dios que nuestra vida sea un olor grato a Jehová. El apóstol San Pablo nos dice que ese sacrificio también representaba a Cristo. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Dice el versículo 2: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vean qué hermoso, hermanos. Esa ofrenda que se consumía totalmente en el altar representaba a Cristo Jesús, quien se entregó por completo por nosotros hasta la misma muerte. Ahora, ¿cómo ofrecemos nosotros esa ofrenda hoy en día? Lean el contexto otra vez. Aquí dice: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato, olor fragante. Esta era la ofrenda encendida, que era olor grato a Jehová, representa a Cristo. Pero sigan leyendo el contexto de esto. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro,
que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Para poder presentar ofrenda grata a Jehová, que sea olor grato y agradable a Él, nuestra entrega debe ser completa, abandonando ¿qué cosa, hermanos? El pecado. Fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades, truhanería. ¿Saben lo que quieren decir truhanería? Chistes de doble sentido. Suciedad. El hablar en doble sentido. Eso es truhanería. No conviene, sino antes bien acciones de gracia. Todo lo que hacemos debe ser consagrado a Dios. La ofrenda debe quemarse por completo sobre el altar, y eso será sabor grato y olor grato a Jehová. Si abandonamos el pecado y aprendemos a hacer el bien. Cuando el pueblo ofrecía las ofrendas encendidas, se nos dice que Dios se encontraba con su pueblo a través de esas ofrendas, hermanos. En el libro de Éxodo, en el capítulo 29, dice así, Éxodo 29, versículo 38 en adelante. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con aceite de oliva machacada, y para la libación, la 4ª parte de un hin de vino. En un momento más vamos a ver el significado de las ofrendas de comidas y bebidas, que se quemaban también por completo encima del altar, arriba del sacrificio. Y dice, este será el holocausto, versículo 42, el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Y allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. A través del holocausto, Dios se une con su pueblo, hermanos. Dios se encontraba con su pueblo y lo bendecía. Hoy en día el holocausto representa la entrega completa de nuestra vida a Dios. ¿Y cuántas veces debe ser hecha esa entrega, hermanos? ¿Cuántas? A lo menos 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. El holocausto debe ser continuo. Cuando me levanto por la mañana, lo primero que debo hacer es consagrar mi vida por completo a Dios. ¿Recuerdan la cita del Espíritu de Profecía en el Camino a Cristo? Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Entrégate por completo al Señor cada día. Ese es el sacrificio continuo. Y aquí la promesa es, hermanos, que Dios se va a encontrar con su pueblo a la hora del sacrificio de la mañana. El Señor va a venir muy cerca de su pueblo, a todo aquel que se consagra a Él. Pero su oración debe ser: Señor, tómame como enteramente tuyo. ¿Cómo era el sacrificio del holocausto? Enteramente para el Señor, a consumirse sobre el altar. Tómame como enteramente tuyo, Señor. Pongo todos mis planes y propósitos a tus pies. Qué hermoso, ¿verdad? Cada día podemos consagrarnos a Dios. Y luego por la noche. El sacrificio también era por la tarde. Allí lo dice: ofrecerás 2 corderos, uno por la mañana y el otro a la caída de la tarde. A la caída de la tarde, hermanos, a la hora de la
caída de la tarde, cuando vamos a descansar, uno cuando vamos a comenzar nuestra obra por la mañana, consagrarnos a Dios por ese día, y otro, consagrarnos a Él a la caída de la tarde. Pedirle que Él limpie nuestros pecados, las cosas que le hemos ofendido durante ese día, y entonces consagrarnos a Él durante la noche, para que su bendición nos acompañe mañana y tarde, día y noche. Todo es consumido sobre el altar. Entrega total. Ese es el holocausto, la ofrenda encendida. Vamos ahora a las ofrendas de comida y bebida. Ofrendas de comida y bebida. Eso tenían que ver con lo que se ofrecía junto con el holocausto. También se le llama ofrendas, libaciones, oblaciones. Oblaciones son, de allí viene la palabra oblea. Oblea es una torta cocinada que se ofrece sobre el altar. Y libaciones, libar es derramar algo. Vamos a estudiar estas ofrendas. Recuerden que Cristo hizo cesar el sacrificio y la oblación, la ofrenda. Tanto los sacrificios de sangre como los sacrificios incruentos. Vamos a ver el significado de estas ofrendas. La ofrenda de comida y bebida se ofrece mucho antes también de la institución del santuario. Ya existía antes de que Dios mandase a construir el tabernáculo, antes del Sinaí. Por ejemplo, encontramos en el libro de Génesis 35, 10 al 14. Génesis 35. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Y llamó su nombre Israel. Y le dijo también Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece, multiplícate como una nación, y conjunto de naciones precederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia, después de ti haré esta tierra. Y se fue de él Dios del lugar donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite, y llamó el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel, que quiere decir casa de Dios. Levantó una piedra, y encima de la piedra dice que derramó libación. Derramó sobre ella libación, y también derramó aceite. Esa libación es lo que se llama bebidas, ofrenda de bebidas. Lo que se usaba para esa ofrenda era vino fresco machacado de las uvas sin fermentar. Es la misma razón por la cual no se usa el vino fermentado o la levadura en el pan de la Santa Cena, porque la levadura representa el pecado y el fermento representa el pecado también. Por lo tanto, el vino que se usaba para la libación debía ser vino fresco que no fuese fermentado. Eso lo dice bien clarito San Mateo capítulo 26, donde habla acerca del vino para la Santa Cena. Dice allí el versículo 27 y 28, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Mas os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.
es vino nuevo, fruto de la vid, de las uvas machacadas. ¿Qué representaba esta libación que era derramada encima del altar? Vamos a leer cómo se derramaba. Números capítulo 15 y versículo 10. Números 15:10. Dice allí: el vino para la libación lo ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. El vino se ofrecía encima del animal. El versículo 9 dice: ofrecerás con el novillo la ofrenda de 3 décimas de flor de harina amasada con la mitad de un hin de aceite, y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida, olor grato a Jehová. Era sobre el altar la ofrenda de comida amasada con aceite de flor de harina, y también el vino para la libación se derramaba encima del sacrificio y era ofrenda encendida de olor grato a Jehová. O sea, se quemaba encima del altar. ¿Qué representaba el hecho de que la ofrenda se derramaba por completo, como dice allí en Génesis capítulo 35? Eso nos hace recordar el sacrificio de Cristo, su sangre derramada por nosotros. Por eso era vino de uva sin fermentar, representando la sangre preciosa de Cristo. Levíticos 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La vida está en la sangre. El vino representa la sangre. De igual manera, como el vino de la Santa Cena, Cristo dijo: esto es mi sangre que por vosotros es derramada. Así como la ofrenda se derramaba encima del sacrificio, Cristo derramó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Isaías 53, versículo 12. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado con los transgresores. Él derramó su vida hasta la muerte. El vino derramado representaba que Cristo derramó su vida sobre el altar por nosotros. Tanto las ofrendas de comidas como de bebidas se ponían encima del altar y eran quemadas por fuego. Cuando el pueblo de Israel se apartó del camino de Dios y se volvieron idólatras, usaron las ofrendas de comidas y bebidas y libaciones para presentarlas sobre altares paganos, sobre altares impuros. Por ejemplo, en el libro de Jeremías capítulo 7 nos dice el versículo 18, Jeremías 7:18: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, para hacer ofrendas a dioses ajenos y provocarme a ira. Amasaban las ofrendas y las ponían sobre el altar y en la leña, dedicadas a los dioses paganos, a los dioses de los ídolos.
Debemos recordar también que las ofrendas de bebida nunca eran derramadas encima del altar del incienso. Nunca se ponían ofrendas de bebida en el altar del incienso. En el altar del incienso solamente se quemaba incienso. Lo pueden leer eso ustedes en Éxodo 39. Éxodo 39 dice: no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. En el altar del incienso, que está hablando en Éxodo 30, que estaba frente al velo en el lugar santísimo, o sea, frente al velo del lugar santísimo en el lugar santo, en ese altar solamente se ofrecía incienso. No se podía ofrecer ni ofrenda encendida a Jehová, ni holocausto, ni libaciones, ni sacrificios. Solo incienso. ¿Por qué no se ofrecían libaciones en el altar de adentro? Recuerden que eso representa la obra de Cristo en el cielo. En el cielo, Él intercede por nosotros, pero la ofrenda de su muerte fue hecho aquí en la tierra. ¿Y qué era la parte del santuario que representaba la tierra? El atrio, la parte de afuera, donde estaba el altar. Por lo tanto, no se podía derramar la sangre dentro del altar del incienso, porque la sangre de Cristo fue derramada ¿dónde? Aquí en esta tierra. Así que eso también era típico. También el derramamiento de la libación era símbolo del Espíritu Santo que fue derramado. Isaías 44, versículo 3, nos dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal, ríos sobre tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. El Espíritu Santo es el que es derramado sobre la ofrenda del sacrificio de Cristo. Se derrama el Espíritu Santo. El apóstol San Pablo usa el tipo hermoso de la ofrenda derramada sobre el sacrificio o sobre el holocausto que se consumía sobre el altar como una ilustración de la vida completamente dedicada a Dios. Eso lo pueden leer en el libro de Filipenses, el capítulo 2, versículos 16 y 17. Filipenses 2 dice así: oídos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Dice San Pablo, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, el servicio de vuestra fe no será en vano. La libación representa derramar nuestra vida sobre el altar del sacrificio, rendirnos completamente a Dios. Así como la ofrenda encendida se quemaba por completo, también la libación se colocaba sobre el holocausto. Nunca la libación iba sola, iba encima del holocausto, representando cuando nosotros nos consagramos a Dios, y eso es lo que representa el holocausto, estamos o tenemos que estar dispuestos a derramar nuestra vida en libación y olor grato a Jehová, que representa, dice aquí el apóstol San Pablo, nuestro sacrificio y nuestro servicio a Dios. Así que, hermanos, la ofrenda de holocausto representa entrega, pero no puede haber entrega sin servicio. De nada sirve. Yo no puedo decir me entrego a Dios y seguir sirviéndome a mí mismo. Cuando una persona se entrega a Dios, tiene que comenzar una vida de servicio a Dios. Y eso es lo que representa la libación encima del sacrificio. Vean qué hermoso, en el derramamiento de la libación sobre el sacrificio,
está incluido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que es derramado sobre nosotros. Así como en el lugar santo, el candelabro representaba el servicio. ¿Recuerdan los 3 elementos para nuestra santificación? ¿Qué representan? ¿Lo recuerdan? Los panes representan ¿qué? La palabra de Dios. El altar del incienso, la oración. Y el candelabro, el servicio a Dios. Son los 3 elementos para santificar nuestra vida. El candelabro representa a Cristo, también la libación representa a Cristo. El candelabro representa el Espíritu Santo, también la libación representa al Espíritu Santo, porque es derramado. Y el candelabro representa al pueblo de Dios, que son los 70 ornamentos del santuario, ¿no es cierto? Representa al pueblo de Dios, que es la luz del mundo que se consume para el sacrificio de Dios. El pueblo de Dios debe tener el Espíritu Santo para servirle. En este caso, la libación representa nuestro servicio, pero no podemos servir a Dios sin el derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es dado para poder servir a Dios. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué cosa? Testigos. Para poder testificar al Señor debemos entregar nuestra vida a Él y debemos consagrarnos por completo a Él y ponernos en el altar del servicio para que el Espíritu Santo nos use para su gloria y honra. Ustedes pueden leer a lo largo de toda la Biblia cómo aquellos que se consagraban a Dios presentaban libaciones junto con el holocausto. Vean, por ejemplo, en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 11, esos guerreros valientes. Primera de Crónicas 11, versículo 17 al 19, dice así: David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos 3 hombres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Arrostraron su vida. Estuvieron dispuestos a sacrificarse para meterse en el campamento de los filisteos y traer aquella agua para David. Y David no se atrevió a beberla, sino que dijo: la derramó a Jehová. Esto es una libación. Toda ofrenda derramada era libación. Era una bebida que se derramaba, no se tomaba, sino que se derramaba para Jehová. Aquí representa otra vez el Espíritu Santo, el agua derramada. Y los hombres estuvieron dispuestos a arrostrarlo todo. Entregaron prácticamente sus vidas por eso. Por eso dice David: ¿había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Así también nosotros debemos estar dispuestos a arrostrar todo peligro en nuestro servicio a Dios. Aunque nos cueste eso, nuestra propia vida debemos derramarla para Jehová y estar dispuestos a ser valientes como esos 3 hombres, a meternos en el campamento de los filisteos en contra del pueblo de Dios, y allí, arrostrando nuestras vidas contra el pecado, recoger el agua que representa el Espíritu Santo y la salvación de aquellos que pueden ser traídos luego y ofrecidos como ofrenda encendida a Jehová, la salvación de las almas. Ya vimos entonces que la ofrenda representaba el sacrificio de Cristo. Esta ofrenda alegraba el corazón de Dios y de los hombres. Hay algunos que leen sobre el vino en la Biblia y piensan que el vino era vino fermentado. Por ejemplo, en Jueces capítulo 9 y versículo 13, Jueces 9:13, se nos dice que la vid dijo:
¿he de dejar yo mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Y la gente usa ese pasaje y dice, vean, el vino, el mosto, alegra a Dios y alegra a los hombres. Cuando uno toma un poquito de vino, se pone alegre. Y también Dios se alegra con el vino. Hermanos, aquí se está haciendo referencia al vino de la oblación, al vino de la ofrenda derramada, la libación. La libación alegra a Dios porque simboliza la entrega y el sacrificio para Dios, que es dado de corazón voluntario y alegre. Toda ofrenda para ser aceptada debe ser de corazón alegre. Dios ama al dador alegre. Así que este vino que alegra a Dios y a los hombres representa el vino de la oblación, cuando se ofrece con sinceridad y cuando se derrama de un corazón completamente consagrado al Señor. Un texto más nos muestra que cuando Ana vino al templo, en 1 de Samuel 1, versículo 24, 1 de Samuel 1:24, nos dice que ella traía una botella de vino para la ofrenda de la libación. Dice, después que hubo destetado al niño, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Otra vez, el contexto de esta ofrenda de los becerros, noten, los holocaustos eran siempre de las vacas o de las ovejas. Aquí menciona becerro, y luego menciona tortas de harina, y menciona una vasija llena de vino para la oblación. ¿Qué venía a hacer Ana al templo? Consagrar a su hijo a Dios. Otra vez, para consagrar a alguien se trae el holocausto y la ofrenda encendida. Holocausto de las vacas o de las ovejas, y la ofrenda encendida de comida y bebida, o sea, oblaciones y libaciones. Muy bien, vamos a ver un poquito ahora sobre las ofrendas de comida. Las comidas y bebidas están mencionadas por el apóstol San Pablo en el libro de Hebreos, en el capítulo 9 y el versículo 9 y 10. Dice así: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Comida y bebida casi siempre iban juntas. En todas las fiestas del pueblo de Israel se ofrecían los animales para los holocaustos y luego las ofrendas de libaciones y comidas. ¿En qué consistían estas ofrendas de comidas? Levíticos capítulo 2, versículo 1 al 3 nos explica. Levíticos 2, 1 al 3. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, vean las palabras y apréndanlas. Las ofrendas de bebida se llaman libaciones, las ofrendas de comida se llaman oblaciones. Por eso los católicos le llaman a la hostia la oblea, oblea. De ahí viene el nombre, oblación. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina,
y del aceite con incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial, ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofreciereis ofrenda cocida en el horno, será tortas de flor de harina, sin levadura, amasadas con aceite, en hojaldres sin levaduras, untadas con aceite. Había una ofrenda donde se ofrecía solo la harina suelta, se la mezclaba con aceite, se le echaba incienso y se quemaba encima del altar. Ese es un tipo de ofrenda. Harina sin cocer, harina molida, junto con el aceite y junto con la ofrenda. Y entonces se colocaba encima del holocausto en ofrenda encendida a Jehová. Pero también se ofrecían tortas. Dice allí, el versículo 4, que podían cocerse en el horno las tortas, sin levadura, amasadas con aceite, en hojaldres. Hojaldres quiere decir, se amasaba, se le untaba aceite, se volvía a doblar la ofrenda, se la volvía a amasar hasta estirarla, se la untaba con aceite y se volvía a doblar. Bueno, las amas de casa saben lo que es un hojaldre, ¿verdad? No hace falta explicarlo. Luego dice el versículo 5, mas si ofrecéis ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. Esto es lo que nosotros le llamaríamos tortilla. Eran sin levadura, pero eran amasadas con aceite y se colocaban en la sartén. Luego dice, la partirás en piezas y echarás sobre ella aceite, es ofrenda. La tortilla se cocía sobre la sartén. Era una tortilla de aceite, o sea, de harina con aceite, se cocinaba en la sartén y luego se traía, se cortaba en pedazos, se la ponía encima del altar y se le echaba aceite encima, es ofrenda. Pero también se podía cocer en la cazuela. Versículo 7. Si ofrecéis ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará ante el altar, y la presentará sobre el altar. Tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leudada ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda a Jehová. No podía tener ni miel ni levadura la ofrenda. De este mismo tipo de tortas eran las que se usaban para las fiestas, como vamos a ver más adelante. Por ejemplo, en la Pascua se comían los panes sin levadura. Pero en este caso, el que sacrificaba o daba la ofrenda a Dios, él no comía de la ofrenda, la entregaba toda al sacerdote. El sacerdote ofrecía parte de la ofrenda sobre el altar y la otra parte era para él y para sus hijos. Era pan que él podía usar, pero era santísimo, consagrado a Dios. Hay ofrendas que el pueblo podía comer, pero en este caso Agradecemos al pastor Gambetta por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista. Visite su página en internet www.elevangelioeterno.com. La grabación de este tema en formato digital es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos de Elena G. de White, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogarisalud.com
y www.evangelioeterno.com. Vimos ayer el tema de las ofrendas y estudiamos la ofrenda por el pecado. Vamos a estudiar ahora otra ofrenda, la cual en la Biblia se le llama el holocausto. El holocausto no es lo mismo que la ofrenda por el pecado, aunque recuerden que todas las ofrendas tipificaban a Cristo, y todas las ofrendas en las cuales había derramamiento de sangre tiene que ver con la paga del pecado. Pero los holocaustos, propiamente dicho, era distinto del sacrificio de las ofrendas por el pecado, en el sentido de que los holocaustos se quemaban por completo encima del altar. No se comía de su carne. Y vamos a leerlo. Los holocaustos, o también se les llama ofrendas encendidas, se encuentran registradas en Levítico capítulo 1. Los holocaustos. Y vamos a leer el texto. Dice así: Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. En este caso, los holocaustos tenían que ser de entre las vacas o de entre las ovejas, mientras que para la ofrenda por el pecado podía ser de las cabras, podía ser tórtola, palomas, palominos. En este caso, los holocaustos eran solo de las vacas o de las ovejas. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. Recuerden que la ofrenda por el pecado podía ser hembra. En el holocausto era solamente macho sin defecto. Y estas ofrendas no eran obligatorias. Miren lo que dice el versículo 3. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Estas ofrendas eran voluntarias. El sacrificio entero era puesto sobre el altar. Versículo 7. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Jehová. ¿Notaron eso? Se coloca todo sobre el altar, completamente todo. Había que separar, sí, la grasa de la carne del animal, pero se quemaba la grasa también, aunque separada. Todo era colocado encima de la leña sobre el altar y se quemaba por completo. Se le llama aquí ofrenda encendida u holocausto. Este era el tipo de sacrificios que se ofrecían desde el tiempo de Abel, desde el tiempo de Adán en adelante. Las otras ofrendas, los otros tipos de ofrendas fueron instituidas en el santuario, pero la ofrenda encendida venía desde la misma puerta del Edén. Fíjense
Y ese fue el tipo de sacrificio que ofreció Abel. Fue quemado sobre el altar. Fue el tipo de sacrificio que ofrecía Abraham. Génesis capítulo 12, versículos 7 y 8. Génesis 12, 7 y 8. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que se le había aparecido. Luego pasó de allí un monte al oriente de Betel, plantó su tienda de Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Por donde quiera que iban los hijos de Israel, el pueblo de Dios, Abraham y luego sus descendientes, edificaban altares donde ofrecían sus ofrendas encendidas. Génesis 13:4. Al lugar del altar que había hecho allí antes, invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Génesis 13:18. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. Después de que el pueblo de Israel entró en Egipto, fíjense ustedes que anteriormente los patriarcas edificaban altares por todas partes y hacían sus ofrendas. Pero como el pueblo de Israel se acostumbró a la idolatría, Dios no quiso que siguiesen edificando altares en distintos lugares, porque en cada lugar de un altar se iba a prestar para una tentación a la idolatría. Si había por todas partes del territorio altares, la gente iba a pensar que el altar tenía algo de especial, que tenía algo en sí que podía dar alguna virtud, y entonces la gente iba a comenzar a adorar las piedras de los altares. Por eso Dios prohibió que se edificasen altares en todas partes, y Dios hizo que solamente hubiese un altar en Israel, en el santuario, el altar de bronce que estaba en el atrio del tabernáculo. Y en vez de que cada hogar ofreciese sus sacrificios de ofrendas encendidas, ahora el pueblo tenía que traer los sacrificios al altar y los sacerdotes debían ofrecer las ofrendas. Las ofrendas encendidas tenían un propósito especial, hermanos. Mediante la ofrenda encendida, el pecador no solo reconocía su pecado, sino que se consagraba a Dios. La ofrenda encendida era un acto de consagración y de entrega por completo a Dios, donde el individuo decidía abandonar el pecado y entregar su vida y todo lo que poseían al servicio de Dios. Por ejemplo, la gran ofrenda de Abraham sobre el monte Moria fue una ofrenda encendida. La Biblia dice que vino fuego del cielo y encendió aquella ofrenda y la quemó por completo. Pero eso significaba el sacrificio máximo de Abraham. Significaba una entrega completa de lo que Dios pedía, y en este caso la entrega era su propio Hijo. La ofrenda encendida representa la entrega completa a Dios para obedecerle en todo. Significa un pacto de sacrificio con Dios. Por ejemplo, tomen el caso de Gedeón y sus victorias. Pueden leerlo allí en el libro de Jueces, en el capítulo 6. Jueces, capítulo 6, versículos 21 en adelante. Entrando Gedeón, preparó un cabrito y lo presentó. Y dice el versículo 21: y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en la mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura,
y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Ahora, ¿por qué ofreció él esto? Tuvo un encuentro con Dios y Dios lo llamó para libertar al pueblo. Lo llamó para su servicio y él así se consagró al Señor. Y luego entonces comienza la historia de Gedeón y su lucha contra los madianitas. Ese sacrificio que quemó todo lo que había sobre el altar representaba la consagración de Gedeón para la obra de Dios. Hay muchos ejemplos de ofrendas encendidas a lo largo de toda la palabra de Dios. Vean, por ejemplo, el caso también de Manoa y su esposa, cuando Dios les dijo que iban a tener un hijo. Dice que ofrecieron el animal sobre el altar y la ofrenda, y el fuego de Dios consumió todo el sacrificio. Otra vez era una ofrenda encendida a Jehová. ¿Qué representa entonces la ofrenda encendida? Consagración de la vida a Dios para su servicio. En el Nuevo Testamento se nos da el antitipo de esta ofrenda. Romanos capítulo 12 y versículo 1. Romanos 12:1. Dice allí: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Notaron que leímos en Levíticos que la ofrenda encendida era de olor grato o agradable a Jehová? Él aceptaba esa ofrenda de consagración y era como olor grato a Jehová. El apóstol San Pablo nos dice que nosotros ahora no presentamos ofrendas encendidas a Jehová sobre el altar, sino que quienes tenemos que ponerlos en el altar del servicio somos nosotros mismos. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice él, santo, agradable a Dios, lo cual es vuestro culto racional. De nada servía, hermanos, que la persona en el pueblo de Israel ofreciese un sacrificio costoso, porque ofrecer una vaca o una oveja era un dineral. Imagínense cuánto cuesta una vaca o un becerro. Tenía que ser macho, en el caso de los holocaustos, un toro o un becerro. Es un dineral. Aún hoy en día, un toro es un dineral. Y en aquella época que toda la economía se basaba sobre el ganado, pues era dinero, hermanos. Era como dar dinero a la causa de Dios, para quemarlo todo sobre el altar. Pero era una ofrenda de consagración a Dios. Pero, hermanos, si la persona presentaba un animal costoso sobre el altar, pero esa ofrenda no iba acompañada de la entrega total a Dios, donde uno se humillaba ante Dios y entregaba su vida al servicio de Él. Si el que ofrendaba la ofrenda no entregaba su vida a Dios con el sacrificio, la ofrenda le era abominación a Dios. Lean lo que dice Isaías capítulo 1. El profeta Isaías menciona específicamente ofrendas que eran abominación ante Dios. Dice así, Isaías 1, versículo 10 y 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Estoy hastiado de ellos, dice el Señor.
¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, ensuciar mi casa? Ahora, ¿por qué si Dios había requerido esas ofrendas, ahora dice que le daban asco? Cuando la misma Biblia en Levíticos dice que eran ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Por un lado la Biblia dice que era algo grato para él, y en otro lado dice, estoy hastiado y me dan asco, no lo aguanto, no quiero vuestros holocaustos de carneros y de cebo de animales. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? ¿Por qué es que le eran abominación a Jehová? Sigan leyendo. No me traigáis más vana ofrenda. La ofrenda dice que no servía de nada, era vana. El incienso me es abominación. La luna nueva y el día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Me son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Por qué es que Dios habla de esta manera? Si Él mismo había pedido que se hiciesen esas fiestas, si Él mismo dio instrucciones que se celebrasen y se ofreciesen los sacrificios. Bueno, el final de los versículos que siguen explica por qué. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están vuestras de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. ¿De qué era símbolo, hermanos, la sangre? Representaba la sangre de Cristo. Pero en el caso del santuario, cuando presentaban las ofrendas, la sangre era llevada dentro del tabernáculo y era rociada allí. ¿Qué representaba esa sangre? ¿Qué iba en la sangre? El pecado. El pecado. Ahora Él dice, vuestras manos están llenas de sangre. Ustedes traen las ofrendas y al cortar el animal se ensucian las manos. Pero recuerden que el sacerdote para entrar al tabernáculo tenía que lavarse las manos y los pies. Cuando entraba en el tabernáculo iba con las manos limpias, pero llevaba el pecado dentro del recipiente, en la sangre. Y al entrar al santuario entonces tenía que ensuciarse los dedos. Metía las manos en la sangre, metía el dedo y entonces tenía que rociar. Y su mano se llenaba de sangre, simbolizando el pecado. Por eso, cuando salía, para volver a entrar, tenía que limpiarse otra vez las manos y lavarlas. No podía estar con las manos todo el tiempo llenas de sangre. Ahora Dios dice, vuestras manos están llenas de sangre. ¿A qué se refería? Vean el versículo 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda, y venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios no acepta la ofrenda por el pecado y el holocausto si no hay abandono del pecado en nuestra vida. Oh, a todos nos gusta leer el versículo 18. Venid, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué hermoso versículo, ¿verdad? ¿Y cuántos sermones hemos escuchado sobre Isaías 1:18? Pero lo que yo nunca he escuchado en un sermón es ¿por qué dice venir luego? Dice Jehová. Lo leemos, pero no pensamos. ¿Luego de qué? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Luego de qué?
Bueno, luego de lo que dice el versículo anterior, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda y venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay gente que piensa hoy en día que todo lo que usted tiene que hacer es confesar el pecado. Y Dios lo perdona, pero siguen viviendo en ese pecado. No lo abandonan, no lavan sus manos de la sangre, no quitan la iniquidad y no aprenden a hacer el bien. Siguen en aquello mismo necio, aunque saben que es lo malo, dicen arrepentirse, quieren arrepentirse, pero no abandonan el pecado. Por eso Dios dice: vuestras ofrendas son vanas, no sirven de nada y estoy harto, hastiado, no los puedo aguantar, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Resulta que el pueblo de Israel había llegado a la conclusión que podía seguir pecando. Total, traía un animal, lo sacrificaba y ya estaba cubierto el pecado, ya estuvo. Y mañana voy y peco otra vez, y bueno, pues traigo al fin de la semana otro animal que cubra por todos los pecados de esa semana, los confieso sobre el animal, mato el animal y ya quedé limpio yo. ¡Qué fácil! Y Dios dice: ¿quién pidió eso de nuestras manos cuando venida a ensuciar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. Estoy harto, gravosas me son, cansado estoy de soportarla. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé mi rostro. Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad, aprended a hacer el bien, y entonces venid y estemos a cuenta. Hermanos, para recibir el perdón hay que hacer una entrega completa. Nadie será justificado en sus pecados. La justificación es ser limpios del pecado cuando nosotros lo confesamos y lo abandonamos. No se puede pedir perdón por algo que yo sé que voy a seguir en ese pecado. Es como una persona que esté estafando y que diariamente le esté robando en su trabajo. Y luego pide perdón, pero sigue robando. ¿Ustedes creen que ese pecado es perdonado? No puede ser perdonado. Dios no acepta, esa ofrenda es vana. La oración no llega al cielo, dice aquí, hermano. Cuando ustedes multipliquen sus oraciones, yo no oiré. Por eso es que la ofrenda del holocausto tenía que ser acompañada de una consagración de la vida de la persona. Tiene que haber una entrega completa de la vida a Dios y un abandono del pecado. ¿Recuerdan a Jesús y la viuda? Las ofrendas que traían los ricos. Y Jesús pasó por alto esas ofrendas y se fijó en las dos blancas de la viuda, porque ella las daba con un corazón lleno de agradecimiento por amor. Y Dios no tomaba en cuenta el valor de la ofrenda, sino el motivo que había detrás de la ofrenda, porque Él conoce el corazón. Ahora, esa ofrenda que representaba una entrega
que representaba una consagración a Dios, hoy en día, hermanos, es nuestra entrega y nuestra consagración al servicio de Dios. El Señor toma en cuenta, dice la mensajera del Señor, los dones y las ofrendas que da su pueblo para llevar adelante la obra del Evangelio en la tierra, y para Él les son olor grato, sacrificio aceptable, agradable delante de Dios. La dedicación de esos dones al Señor tiene que ir acompañada de nuestra dedicación de la vida a Él. ¿Se acuerdan lo que dijo Samuel? He aquí el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención más que la grasa de carnero. De nada sirve nuestra entrega a Dios si no estamos dispuestos a obedecer. Cuando nos arrepentimos debemos abandonar el pecado. Debemos dejarlo de lado en nuestra vida y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La ofrenda se quemaba por completo, hermanos. La ofrenda tenía que ser quemada completamente. El holocausto se consumía totalmente en el altar. Esos holocaustos eran los que se ofrecían por la mañana y por la tarde por el sacerdote. Todo el animal era quemado sobre el altar. No es lo mismo que la ofrenda por el pecado, donde parte de esa ofrenda podía ser comida por el sacerdote. En este caso, el animal entero era consumido. Y cada sábado se ofrecían 4 animales, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Esos sacrificios representaban el continuo sacrificio de Cristo, que hay continuo perdón para todo aquel que se consagre a Él. Todo el tiempo podemos recibir el perdón si venimos confiados en Jesús y estamos dispuestos a hacer una entrega completa, abandonando el pecado de nuestra vida. Hoy en día no ofrecemos sacrificios de animales, pero ofrecemos nuestra vida a Dios. Y nuestra vida debe ser una entrega total, sin reserva. De allí que el holocausto se consumía por completo sobre el altar. No debemos dejar ninguna parte de nuestra vida sin entregarla al Señor. Todo debe ser puesto sobre el altar. Eso significa nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros tesoros, todo lo que somos y tenemos debe estar puesto al servicio de Dios. El que traía el holocausto con motivos egoístas no era acepto delante de Dios. Dios rechazaba tal ofrenda. Debía traerlo en pleno amor y en plena consagración. Así la ofrenda era olor grato a Jehová. Quiera Dios que nuestra vida sea un olor grato a Jehová. El apóstol San Pablo nos dice que ese sacrificio también representaba a Cristo. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Dice el versículo 2: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vean qué hermoso, hermano. Esa ofrenda que se consumía totalmente en el altar representaba a Cristo Jesús, quien se entregó por completo por nosotros hasta la misma muerte. Ahora, ¿cómo ofrecemos nosotros esa ofrenda hoy en día? Lean el contexto otra vez.
Aquí dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato, olor fragante. Esta era la ofrenda encendida, que era olor grato a Jehová, representa a Cristo. Pero sigan leyendo el contexto de esto. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Para poder presentar ofrenda grata a Jehová, que sea olor grato y agradable a Él, nuestra entrega debe ser completa, abandonando ¿qué cosa, hermanos? El pecado. Fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades, truanería. ¿Saben lo que quieren decir truanería? Chistes de doble sentido. Suciedad. El hablar en doble sentido. Eso es truanería. No conviene, sino antes bien acciones de gracia. Todo lo que hacemos debe ser consagrado a Dios. La ofrenda debe quemarse por completo sobre el altar, y eso será sabor grato y olor grato a Jehová. Si abandonamos el pecado y aprendemos a hacer el bien. Cuando el pueblo ofrecía las ofrendas encendidas, se nos dice que Dios se encontraba con su pueblo a través de esas ofrendas, hermanos. En el libro de Éxodo, en el capítulo 29, dice así, Éxodo 29, versículo 38 en adelante. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con aceite de oliva machacada, y para la libación, la 4ª parte de un hin de vino. En un momento más vamos a ver el significado de las ofrendas de comidas y bebidas, que se quemaban también por completo encima del altar, arriba del sacrificio. Y dice, este será el holocausto, versículo 42, el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Y allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. A través del holocausto, Dios se une con su pueblo, hermanos. Dios se encontraba con su pueblo y lo bendecía. Hoy en día el holocausto representa la entrega completa de nuestra vida a Dios. ¿Y cuántas veces debe ser hecha esa entrega, hermanos? ¿Cuántas? A lo menos 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. El holocausto debe ser continuo. Cuando me levanto por la mañana, lo primero que debo hacer es consagrar mi vida por completo a Dios. ¿Recuerdan la cita del Espíritu de Profecía en el camino a Cristo? Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Entrégate por completo al Señor cada día. Ese es el sacrificio continuo. Y aquí la promesa es, hermanos, que Dios se va a encontrar con su pueblo a la hora del sacrificio de la mañana. El Señor va a venir muy cerca de su pueblo, a todo aquel que se consagra a Él. Pero su oración debe ser: Señor, tómame
como enteramente tuyo. ¿Cómo era el sacrificio del holocausto? Enteramente para el Señor, a consumirse sobre el altar. Tómame como enteramente tuyo, Señor. Pongo todos mis planes y propósitos a tus pies. Qué hermoso, ¿verdad? Cada día podemos consagrarnos a Dios. Y luego por la noche. El sacrificio también era por la tarde. Allí lo dice. Ofrecerá 2 corderos, uno por la mañana y el otro a la caída de la tarde. A la caída de la tarde. Hermanos, a la hora de la caída de la tarde, cuando vamos a descansar, uno cuando vamos a comenzar nuestra obra por la mañana, consagrarnos a Dios por ese día, y otro, consagrarnos a Él a la caída de la tarde. Pedirle que Él limpie nuestros pecados, las cosas que le hemos ofendido durante ese día, y entonces consagrarnos a Él durante la noche, para que su bendición nos acompañe mañana y tarde, día y noche. Todo es consumido sobre el altar. Entrega total. Ese es el holocausto, la ofrenda encendida. Vamos ahora a las ofrendas de comida y bebida. Ofrendas de comida y bebida. Eso tenían que ver con lo que se ofrecía junto con el holocausto. También se le llama ofrendas, libaciones, oblaciones. Oblaciones son, de allí viene la palabra oblea. Oblea es una torta cocinada que se ofrece sobre el altar. Y libaciones, libar es derramar algo. Vamos a estudiar estas ofrendas. Recuerden que Cristo hizo cesar el sacrificio y la oblación, la ofrenda. Tanto los sacrificios de sangre como los sacrificios incruentos. Vamos a ver el significado de estas ofrendas. La ofrenda de comida y bebida se ofrece mucho antes también de la institución del santuario. Ya existía antes de que Dios mandase a construir el tabernáculo, antes del Sinaí. Por ejemplo, encontramos en el libro de Génesis 35, 10 al 14. Génesis 35. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Y llamó su nombre Israel. Y le dijo también Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece, multiplícate como una nación, y conjunto de naciones precederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia, después de ti haré esta tierra. Y se fue de él, Dios, del lugar donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite, y llamó el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel, que quiere decir casa de Dios. Levantó una piedra, y encima de la piedra dice que derramó libación. Derramó sobre ella libación, y también derramó aceite. Esa libación es lo que se llama bebidas, ofrenda de bebidas. Lo que se usaba para esa ofrenda era vino fresco machacado de las uvas sin fermentar. Es la misma razón por la cual no se usa el vino fermentado o la levadura en el pan de la Santa Cena, porque la levadura representa el pecado y el fermento representa el pecado también. Por lo tanto, el vino que se usaba para la libación
debía ser vino fresco que no fuese fermentado. Eso lo dice bien clarito San Mateo capítulo 26, donde habla acerca del vino para la Santa Cena. Dice allí el versículo 27 y 28, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Mas os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es vino nuevo, fruto de la vid, de las uvas machacadas. ¿Qué representaba esta libación que era derramada encima del altar? Vamos a leer cómo se derramaba. Números capítulo 15 y versículo 10. Números 15:10. Dice allí: el vino para la libación lo ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. El vino se ofrecía encima del animal. El versículo 9 dice: ofrecerás con el novillo la ofrenda de 3/10 de flor de harina amasada con la mitad de un hin de aceite, y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida, olor grato a Jehová. Era sobre el altar la ofrenda de comida amasada con aceite de flor de harina, y también el vino para la libación se derramaba encima del sacrificio y era ofrenda encendida de olor grato a Jehová. O sea, se quemaba encima del altar. ¿Qué representaba el hecho de que la ofrenda se derramaba por completo, como dice allí en Génesis capítulo 35? Eso nos hace recordar el sacrificio de Cristo, su sangre derramada por nosotros. Por eso era vino de uva sin fermentar, representando la sangre preciosa de Cristo. Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La vida está en la sangre. El vino representa la sangre. De igual manera, como el vino de la Santa Cena, Cristo dijo: esto es mi sangre que por vosotros es derramada. Así como la ofrenda se derramaba encima del sacrificio, Cristo derramó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Isaías 53, versículo 12. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado con los transgresores. Él derramó su vida hasta la muerte. El vino derramado representaba que Cristo derramó su vida sobre el altar por nosotros. Tanto las ofrendas de comidas como de bebidas se ponían encima del altar y eran quemadas por fuego. Cuando el pueblo de Israel se apartó del camino de Dios y se volvieron idólatras, usaron las ofrendas de comidas y bebidas y libaciones para presentarlas sobre altares
paganos, sobre altares impuros. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, capítulo 7, nos dice el versículo 18, Jeremías 7:18, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, para hacer ofrendas a dioses ajenos y provocarme a ira. Amasaban las ofrendas y las ponían sobre el altar y en la leña dedicadas a los dioses paganos, a los dioses de los ídolos. Debemos recordar también que las ofrendas de bebida nunca eran derramadas encima del altar del incienso. Nunca se ponían ofrendas de bebida en el altar del incienso. En el altar del incienso solamente se quemaba incienso. Lo pueden leer eso ustedes en Éxodo 39. Éxodo 39 dice: no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. En el altar del incienso que está hablando en Éxodo 30, que estaba frente al velo en el lugar santísimo, o sea, frente al velo del lugar santísimo en el lugar santo, en ese altar solamente se ofrecía incienso, no se podía ofrecer ni ofrenda encendida a Jehová, ni holocausto, ni libaciones, ni sacrificios. Solo incienso. ¿Por qué no se ofrecían libaciones en el altar de adentro? Recuerden que eso representa la obra de Cristo en el cielo. En el cielo, Él intercede por nosotros, pero la ofrenda de su muerte fue hecho aquí en la tierra. ¿Y qué era la parte del santuario que representaba la tierra? El atrio, la parte de afuera, donde estaba el altar. Por lo tanto, no se podía derramar la sangre dentro del altar del incienso, porque la sangre de Cristo fue derramada ¿dónde? Aquí en esta tierra. Así que eso también era típico. También el derramamiento de la libación era símbolo del Espíritu Santo que fue derramado. Isaías 44, versículo 3, nos dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal, ríos sobre tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. El Espíritu Santo es el que es derramado. Sobre la ofrenda del sacrificio de Cristo se derrama el Espíritu Santo. El apóstol San Pablo usa el tipo hermoso de la ofrenda derramada sobre el sacrificio o sobre el holocausto que se consumía sobre el altar como una ilustración de la vida completamente dedicada a Dios. Eso lo pueden leer en el libro de Filipenses, el capítulo 2, versículos 16 y 17. Filipenses 2 dice así: oídos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Dice San Pablo, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, el servicio de vuestra fe no será en vano. La libación representa derramar nuestra vida sobre el altar del sacrificio, rendirnos completamente a Dios. Así como la ofrenda encendida se quemaba por completo, también la libación se colocaba sobre el holocausto. Nunca la libación iba sola, iba encima del holocausto, representando cuando nosotros
nos consagramos a Dios, y eso es lo que representa el holocausto, estamos o tenemos que estar dispuestos a derramar nuestra vida en libación y olor grato a Jehová, que representa, dice aquí el apóstol San Pablo, nuestro sacrificio y nuestro servicio a Dios. Así que, hermanos, la ofrenda de holocausto representa entrega, pero no puede haber entrega sin servicio. De nada sirve. Yo no puedo decir me entrego a Dios y seguir sirviéndome a mí mismo. Cuando una persona se entrega a Dios, tiene que comenzar una vida de servicio a Dios. Y eso es lo que representa la libación encima del sacrificio. Vean qué hermoso, en el derramamiento de la libación sobre el sacrificio está incluido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que es derramado sobre nosotros. Así como en el lugar santo, el candelabro representaba el servicio. ¿Recuerdan los 3 elementos para nuestra santificación? ¿Qué representan? ¿Lo recuerdan? Los panes representan ¿qué? La palabra de Dios. El altar del incienso, la oración. Y el candelabro, el servicio a Dios. Son los 3 elementos para santificar nuestra vida. El candelabro representa a Cristo, también la libación representa a Cristo. El candelabro representa el Espíritu Santo, también la libación representa al Espíritu Santo, porque es derramado. Y el candelabro representa al pueblo de Dios, que son los 70 ornamentos del santuario, ¿no es cierto? Representa al pueblo de Dios, que es la luz del mundo que se consume para el sacrificio de Dios. El pueblo de Dios debe tener el Espíritu Santo para servirle. En este caso, la libación representa nuestro servicio, pero no podemos servir a Dios sin el derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es dado para poder servir a Dios. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué cosa? Testigos. Para poder testificar al Señor debemos entregar nuestra vida a Él y debemos consagrarnos por completo a Él y ponernos en el altar del servicio para que el Espíritu Santo nos use para su gloria y honra. Ustedes pueden leer a lo largo de toda la Biblia cómo aquellos que se consagraban a Dios presentaban libaciones junto con el holocausto. Vean, por ejemplo, en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 11, esos guerreros valientes. Primera de Crónicas 11, versículo 17 al 19, dice así: David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos 3 hombres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Arrostraron su vida. Estuvieron dispuestos a sacrificarse para meterse en el campamento de los filisteos y traer aquella agua para David. Y David no se atrevió a beberla, sino que dijo: la derramó a Jehová. Esto es una libación. Toda ofrenda derramada era libación. Era una bebida que se derramaba, no se tomaba, sino que se derramaba para Jehová. Aquí representa otra vez el Espíritu Santo, el agua derramada. Y los hombres estuvieron dispuestos a arrostrarlo todo. Entregaron prácticamente sus vidas por eso. Por eso dice David: ¿había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Así también nosotros debemos estar dispuestos a arrostrar todo peligro en nuestro servicio a Dios. Aunque nos cueste eso, nuestra propia vida debemos derramarla para Jehová y estar dispuestos a ser valientes como esos 3 hombres, a meternos en el campamento de los filisteos en contra del pueblo de Dios, y allí arrostrando nuestras vidas contra el pecado,
recoger el agua que representa el Espíritu Santo y la salvación de aquellos que pueden ser traídos luego y ofrecidos como ofrenda encendida a Jehová, la salvación de las almas. Ya vimos entonces que la ofrenda representaba el sacrificio de Cristo. Esta ofrenda alegraba el corazón de Dios y de los hombres. Hay algunos que leen sobre el vino en la Biblia y piensan que el vino era vino fermentado. Por ejemplo, en Jueces capítulo 9 y versículo 13, Jueces 9:13, se nos dice que la vid dijo: he de dejar yo mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y la gente usa ese pasaje y dice: vean, el vino, el mosto, alegra a Dios y alegra a los hombres. Cuando uno toma un poquito de vino, se pone alegre. Y también Dios se alegra con el vino. Hermanos, aquí se está haciendo referencia al vino de la oblación, al vino de la ofrenda derramada, la libación. La libación alegra a Dios porque simboliza la entrega y el sacrificio para Dios, que es dado de corazón voluntario y alegre. Toda ofrenda para ser aceptada debe ser de corazón alegre. Dios ama al dador alegre. Así que este vino que alegra a Dios y a los hombres representa el vino de la oblación, cuando se ofrece con sinceridad y cuando se derrama de un corazón completamente consagrado al Señor. Un texto más nos muestra que cuando Ana vino al templo, en 1 de Samuel 1, versículo 24, 1 de Samuel 1:24, nos dice que ella traía una botella de vino para la ofrenda de la libación. Dice: después que hubo destetado al niño, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Otra vez, el contexto de esta ofrenda de los becerros, noten, los holocaustos eran siempre de las vacas o de las ovejas. Aquí menciona becerro, y luego menciona tortas de harina, y menciona una vasija llena de vino para la oblación. ¿Qué venía a hacer Ana al templo? Consagrar a su hijo a Dios. Otra vez, para consagrar a alguien se trae el holocausto y la ofrenda encendida. Holocausto de las vacas o de las ovejas, y la ofrenda encendida de comida y bebida, o sea, oblaciones y libaciones. Muy bien, vamos a ver un poquito ahora sobre las ofrendas de comida. Las comidas y bebidas están mencionadas por el apóstol San Pablo en el libro de Hebreos, en el capítulo 9 y el versículo 9 y 10. Dice así: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Comidas y bebidas casi siempre iban juntas. En todas las fiestas del pueblo de Israel se ofrecían los animales para los holocaustos y luego las ofrendas de libaciones y comidas. ¿En qué consistían estas ofrendas de comidas? Levíticos capítulo 2, versículo 1 al 3 nos explica:
Levíticos 2, 1 al 3. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, vean las palabras y apréndanlas. Las ofrendas de bebida se llaman libaciones. Las ofrendas de comida se llaman oblaciones. Por eso los católicos le llaman a la hostia la oblea. Oblea. De ahí viene el nombre, oblación. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofreciereis ofrenda cocida en el horno, será tortas de flor de harina, sin levadura, amasadas con aceite, en hojaldres sin levaduras, untadas con aceite. Había una ofrenda donde se ofrecía solo la harina suelta, se la mezclaba con aceite, se le echaba incienso y se quemaba encima del altar. Ese es un tipo de ofrenda. Harina sin cocer, harina molida, junto con el aceite y junto con la ofrenda. Y entonces se colocaba encima del holocausto en ofrenda encendida a Jehová. Pero también se ofrecían tortas. Dice allí, el versículo 4, que podían cocerse en el horno las tortas, sin levadura, amasadas con aceite, en hojaldres. Hojaldres quiere decir, se amasaba, se le untaba aceite, se volvía a doblar la ofrenda, se la volvía a amasar hasta estirarla, se la untaba con aceite y se volvía a doblar. Bueno, las amas de casa saben lo que es un hojaldre, ¿verdad? No hace falta explicarlo. Luego dice el versículo 5, mas si ofrecéis ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. Esto es lo que nosotros le llamaríamos tortillas. Eran sin levadura, pero eran amasadas con aceite y se colocaban en la sartén. Luego dice, la partirás en piezas y echarás sobre ella aceite, es ofrenda. La tortilla se cocía sobre la sartén. Era una tortilla de aceite, o sea, de harina con aceite, se cocinaba en la sartén y luego se traía, se cortaba en pedazos, se la ponía encima del altar y se le echaba aceite encima, es ofrenda. Pero también se podía cocer en la cazuela. Versículo 7. Si ofrecéis ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará ante el altar, y la presentará sobre el altar. Tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leudada ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda a Jehová. No podía tener ni miel ni levadura la ofrenda. De este mismo tipo de tortas eran las que se usaban para las fiestas, como vamos a ver más adelante. Por ejemplo, en la Pascua se comían los panes sin levadura. Pero en este caso, el que sacrificaba o daba la ofrenda a Dios, él no comía de la ofrenda, la entregaba toda al sacerdote. El sacerdote ofrecía parte de la ofrenda sobre el altar y la otra parte era para él
y para sus hijos. Era pan que él podía usar, pero era santísimo, consagrado a Dios. Hay ofrendas que el pueblo podía comer, pero en este caso Agradecemos al pastor Gambetta por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista. Visite su página en internet www.elevangelioeterno.com. La grabación de este tema en formato digital es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos de Elena G. White, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogarysalud.com y www.evangelioeterno.com.